Lo bueno es estar en la presencia de Dios. Cuando adoramos y exaltamos su nombre, sentimos el gozo de su presencia. Sentimos esa paz, sentimos lo que Dios comienza a obrar en nosotros. Dios empieza a mostrarnos que no estamos solos. Dios empieza a mostrarnos de que valió la pena llegar hasta acá. Hoy hablábamos de los achaques, hablábamos de que cuando te duele allá, te duele allá, cuando enfrentas un montón de situaciones y termina el día y te pones a pensar, pero pensar que yo hoy pasé por todo esto y acá estoy, y todavía estoy fresquito como una lechuga o fresquita como una lechuga, listo para la que viene. ¿Me está entendiendo? Eso ocurre porque estamos en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, dice la palabra del Señor, que hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor se renuevan todas nuestras fuerzas. Todas nuestras fuerzas se renuevan en la presencia del Señor. Él comienza a restaurarnos de forma muchas veces gradual, pero muchas veces nos restaura de un momento para otro así, de un sacatón. Llegamos todos cansados, todos atribulados a la casa del Señor y de repente estamos alabando a Dios y nos damos cuenta de, opa, ¿qué pasó? Ya no me duele acá, ya no me duele allá, me siento mejor, estoy más livianito, estoy más livianita, y ya no me voy en la moto, ahora yo llevo la moto caminando porque tengo fuerzas para hacerlo, ya no voy a usar un bastón porque ya no lo preciso, y eso lo hace estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios los enfermos son sanados, en la presencia de Dios el débil es fortalecido, en la presencia de Dios se renueva nuestra visión. ¡Wow! Todo eso es en la presencia de Dios. Por eso nos gozamos de estar una vez más en la presencia del Señor. Y hoy les quiero compartir allí una palabra, ¿verdad? Y una palabra que nos lleva a nosotros a pensar, una palabra que nos lleva a nosotros a reflexionar acerca de mantenernos nosotros en la presencia de Dios, de mantenernos firmes en la presencia de Dios. Saludamos a los que nos están mirando a través de la cámara. Les pedimos que los que no se han suscrito al canal que lo hagan, que puedan compartir con otros hermanos esta palabra de fe, que esta palabra pueda transformar la vida de todos los que nos están mirando acá en la iglesia y allí a través de la cámara. Ven, gloria al Señor. Vamos hasta Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, aleluya. Proverbios capítulo 1. Vamos hasta el versículo 27, Proverbio 1:27, dice así la palabra del Señor, dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, fíjense, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero fíjense lo que dice el versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Aleluya. Eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Proverbio 1:27 para los que no pudieron encontrar todavía. Eso es lo que hace nuestro Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces vivimos nuestra vida porque sabemos un poco de algo, porque de pronto tenemos experiencia, porque vivimos muchos años en la iglesia. Hay gente que vivió 15, 20, 30 años en la iglesia, que tiene ministerio, que es profeta, que es apóstol, que es epístolo, que es evangelista, yo qué sé, que es una etiqueta del sallé. Usted me está entendiendo. Y está allí en la casa del Señor y de pronto hace mucho tiempo que está allí, de pronto Dios hasta lo usa y de pronto hasta tiene una buena congregación, o de pronto no, de pronto es un aspirante diácono, como le digo yo, un subapóstol y que le lleva el mate al apóstol mientras va manejando, cosas así. Usted me está entendiendo. Entonces, a veces nosotros estamos tan cerca de la divinidad, entre comillas,
porque estamos mucho en la iglesia, ya como le dije, hace mucho tiempo que estamos congregando, o porque sabemos un poco más, o porque estamos muy cerca de los líderes, en fin, todo eso, y a veces nos la creemos. A veces nos olvidamos de que nosotros dependemos del Señor. A veces estamos tan confiados en lo que hemos hecho para Dios y a veces pensamos que porque hicimos mucho para Dios, Dios tiene la obligación de hacer algo por nosotros. A veces nos ponemos a pensar, porque hace mucho tiempo que estamos trabajando o sirviendo para el Señor en la obra, pensamos que ya tenemos toda la cuestión resuelta. Pensamos que ya está todo resuelto porque yo hace mucho que estoy en la iglesia. O porque yo colaboré mucho en la iglesia. Hay gente que colabora mucho en la iglesia. Y hay gente que colabora mucho en la iglesia y piensa que por el mucho colaborar en la iglesia Dios le va a bendecir más. No se trata de que Dios nos va a bendecir más porque colaboremos más o porque tengamos más años en la iglesia. Yo recuerdo allí la parábola, ¿verdad? Cuando el Señor comienza a llamar a los labradores y empieza a llamar a los jornaleros para trabajar y les dice a ellos, bueno, a vos te voy a dar 20, a vos te voy a dar 30, después pasan unas horas y contrata a otro y le dice a vos te voy a dar 20, a vos te voy a dar 30, y después llega uno al final, a la media hora antes de terminar el jornal y te dice a vos te voy a dar 20, a vos te voy a dar 30, y se preguntan los que trabajaron todo el día, pero ¿por qué a este que hace 10 minutos que está, le vas a dar lo mismo que nosotros, que hace tantas horas que estamos trabajando bajo este sol? Más o menos así dice la palabra, la estamos parafraseando, ¿verdad? Para que entiendan a dónde voy. Entonces el Señor le va a decir, pero ¿a vos qué te importa? ¿A usted qué le importa lo que Dios hace con otro hermano? A veces nos preocupamos tanto por todo lo que hemos hecho nosotros para el Señor bajo el arduo sol, y viene un hermanito al que nosotros podemos cuestionar de muchas maneras porque hace poquito que está en la iglesia y Dios lo comienza a colmar de muchas cosas más que incluso que a nosotros, que hace toda una vida que de pronto estamos en la iglesia. ¿Me está entendiendo para qué lado? Y allí muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, digo, pero ¿en qué me equivoqué yo con el Señor? Y muchos se pueden preguntar en qué me equivoqué yo con el Señor. Entonces, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera angustia y tribulación, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y dígame cuántas veces esos hermanos hemos estado, nosotros vamos a ponernos a todos en el mismo paquete, ¿verdad? Hemos estado una vida sirviendo al Señor y de pronto golpea la calamidad a nuestra puerta. Y de pronto golpea la tribulación en la ventana. Y de pronto golpea el torbellino contra el techo de nuestra casa y nos arrasa con todo. Y decimos, pero Señor. Y allí entramos en oración y entramos en ayuno y ayunamos una semana y ayunamos 2 semanas y oramos una semana y oramos un mes y oramos 2 meses y oramos 3 meses y ayunamos y a veces seguimos con el vidrio roto y el techo agujereado. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Cuántos hermanos hemos visto en nuestra vida o incluso nosotros hemos pasado tantos años a veces cargando con cosas, con dolores, con angustia, con tribulaciones? ¿Y cuándo va a terminar? ¿Me entiende? ¿Y cuándo va a terminar? Entonces me llamarán en el día de la calamidad, entonces me llamarán en el día de la angustia, en el día del torbellino, entonces me llamarán, me van a buscar de mañana, pero ¿saben una cosa? No me van a encontrar, no me hallarán. Pero si Dios es un Dios bueno, pastor, ¿por qué usted está diciendo que si viene la calamidad Dios no nos va a escuchar? Y a veces Dios se le da por no escucharnos, porque Él es el Señor. Y a veces Dios permite que vengan esos torbellinos. A veces Dios permite que vengan esas calamidades y nos tengan como locos de un lado para otro. Y como hablábamos hoy, no salimos de un hospital que ya estamos en otro al otro día. No por nosotros, ¿verdad? Sino a veces por alguien cercano. O a veces por nosotros. Y nos ponemos a pensar, ¿pero qué hicimos? Fíjense, versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Pero pastor, yo llevo toda la vida en la iglesia, no nos justifiquemos más delante del Señor. ¿Quién hay que pueda justificarse delante de Dios? No podemos vivir justificándonos frente a las tribulaciones y frente a las situaciones. Vino la tribulación, como decía hoy la hermana, bueno, que venga. Si viene esta situación, bueno, que sea lo que Dios quiera. Creo que vamos a lograr más bendición, seremos más sabios cuando aceptemos y recibamos con gozo lo que venga de Dios. ¿Recibiremos acaso de Dios el bien y no el mal? Maldice a ese tu Dios, le dijo la mujer.
¿Pero acaso recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? ¿Me están entendiendo? Y uno tras otro venían con las malas noticias para el pobre Job. ¿Se acuerdan? Y Job se mantuvo hasta el final de los momentos firme. ¿Por qué? Porque él era sabio. Él tenía bien clara su convicción. Y nosotros muchas veces, nosotros nos creemos sabios en nuestras propias opiniones, como lo dije al principio. A veces nosotros decimos que la tenemos clara. Nosotros ya sabemos, ¿quién me va a enseñar a este hombre? ¿Quién me va a venir a enseñar a mí a esta mujer? Si yo ya lo tengo, yo ya tengo el Espíritu de Dios que me enseña. Son dos cosas muy distintas. El Espíritu de Dios es una cosa, la sabiduría es otra. La sabiduría y el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor al Señor. ¡Wow! Entonces no se trata de cuántos libros yo me sé. Yo no soy sabio por leer muchos libros. Yo no soy sabio por ser lleno del Espíritu Santo. Yo soy sabio porque le temo a Dios. Aleluya. Yo soy sabio cuando le temo a Dios. Cuando yo aborrezco la sabiduría, yo lo que hago es no temer a Jehová. Por eso el versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Y eso nos pasa cuando vamos en lo que a nosotros nos parece. El pastor pone el culto a las 4 de la tarde y el hermano dice, pero yo me conecto a las 5, yo voy a las 5 al culto. Pero el pastor dijo a las 4 y yo voy a las 5. Cuidado acá. Yo voy a las 4 porque le temo a Jehová. Yo voy a las 4 porque estoy sujeto al pastor. Yo voy a las 5 porque me antoja ir a las 5. ¿Y por qué no puedo ir a las 5? Usted me va a decir. ¿Me entiende lo que le digo? Pero el culto es a las 4. Sí, pero yo voy a las 5. Y hay quienes hacen esto, miren, hay quienes comienzan el culto a las 4 de la tarde y aparecen 5 y cuarto, 5 y 20, después de que pasó la alabanza, después de que los hermanos se saludaron, después de que se oró, después de que se levantó la ofrenda, incluso ya pasa una ofrenda, ¿verdad? Y aparece ya al finalcito del culto para la predicación, y antes que todos terminen de orar, antes que todos abran los ojos y los ángeles se levanten, el hermanito se levantó y se fue para su casa. Hay quienes hacen eso, porque son más que los que están. Porque creen que no es necesario. Eso que hablábamos hoy al inicio de la reunión, esa media hora que nos quedamos juntos antes de la reunión, ese tiempo que nos quedamos hablando un ratito antes, de cosas nuestras, de cosas de la vida, de cosas que hacen a la comunión de los santos. Porque cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a estar en la presencia del Señor, pero también vamos a estar en presencia de la iglesia, de todos los santos, de todos aquellos a los cuales a veces no queremos compartir con ellos en el culto. Por eso llegamos solo para la palabra y nos vamos. Algunos hacen eso, en algunos lugares. ¿Me está entendiendo? Entonces muchas veces muchos se jactan en sus propias opiniones y si el pastor predica algo y no les gustó, se jactan de algo que aprendió con otro pastor y se toman de allí para no obedecer a quien tienen supuestamente como pastores. ¿Me está entendiendo? Hay quienes andan por ese camino. Entonces, cuando viene la calamidad, no quisieron el consejo, menosprecian toda reprensión mía. Entonces, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus consejos, porque no aceptan el consejo de nadie. No aceptan el consejo de nadie. Y esto lo hablábamos hoy acerca de ciertos hermanos, ¿verdad?, que están pasando ciertas calamidades. Por ejemplo, que sabemos que están pasando ciertas calamidades. Tal vez usted que me está mirando allí a través de la cámara el día de hoy, sabe de tantos hermanos que solamente van de calamidad en calamidad. Cuando despreciamos el consejo, cuando despreciamos al pastor, cuando no nos sujetamos, cuando no hacemos lo que Dios espera de nosotros en la iglesia, en la congregación, podemos llamar de mañana y Dios no va a tener la puerta cerrada. Podemos llamar de tarde y Dios va a mantener la puerta cerrada, porque cuando nosotros dejamos de temerle a Dios, Dios nos da la espalda. Dios no nos atiende. Dios está allí con toda la bendición lista para darnos a nosotros. Todo lo que usted necesita, todo lo que usted le pide a Dios, Dios lo tiene presente. Dice la palabra del Señor que antes de que nosotros clamemos, Él ya sabe lo que necesitamos. Él ya lo sabe porque Él cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros, nos rodea de favores,
pero nosotros elegimos no temerle a Dios y vivir según lo que a nosotros nos parece, y allí es cuando nosotros perdemos todos esos favores que Dios tiene para nosotros. ¿Me están entendiendo? Por eso allí dice el versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y esto es lo maravilloso de estar, como hablamos en el día de hoy, durante toda la reunión, en las alabanzas y en la adoración y en el entretiempo, de estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Estamos allí en esa presencia y aunque podamos estar hablando de nuestras crisis y de nuestras luchas, estar en la presencia de Dios es suficiente. Si somos lo suficientemente agradecidos para decir yo estoy feliz, estoy contento, estoy en paz con tener a Dios todos los días de mi vida. Aunque me duela acá, aunque me duela allá, aunque enfrente pruebas, aunque enfrente luchas, yo sé que termina el día y yo miro para atrás todo lo que pasó y digo, wow, Dios estuvo conmigo. Y a veces de cuántas cosas Dios nos ha librado. Yo no sé las pruebas, las dificultades que usted pueda estar enfrentando el día de hoy, o el que nos está mirando, las pruebas y la dificultad en la que hoy pueda estar atravesando. Yo le puedo decir una cosa. Muchas veces pasamos pruebas y dificultades por cabeza dura, por testarudos, por no dar el brazo a torcer, por no someternos y sujetarnos al pastor, por no someternos y sujetarnos a la autoridad de la iglesia, por no someternos y sujetarnos a la autoridad de la palabra, por no someternos y sujetarnos a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que hagamos todo lo que acabo de mencionar. Sujetarnos al pastor, sujetarnos a la palabra, hacer la obra de Dios en la iglesia. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Si yo no desprecio eso, voy a estar feliz y gozoso y tranquilo, porque Dios va a estar cuidando de mí. Voy a estar en paz y voy a estar tranquilo, porque el que me oyere habitará confiadamente. Habitará confiadamente. Y créame que en un mundo de tanta aflicción como el que estamos viviendo, con tanta inestabilidad por donde miremos, qué bueno es vivir en paz. Qué bueno es apoyar la cabeza en la almohada y decir en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces estar confiado. Yo me acuesto a dormir tranquilo porque Dios está conmigo. Yo descanso en la noche porque Dios está conmigo. Cuando duermo, duermo en un sueño profundo porque sé que Dios cuida de mí, aunque esté durmiendo. Dios cuida de mis cosas, cuida de mi familia, cuida de mis hijos, cuida de mi economía, cuida de mi salud. Dios cuida tu futuro. Pero cuando nosotros vamos en nuestros antojos, lo que vamos a tener hacia adelante van a ser puros abrojos y nada de bendición. Las decisiones son nuestras. ¿Qué queremos para el día de mañana? Si queremos que el día de mañana esté colmado del favor de Dios, entonces recuperemos el temor del Señor. Volvamos a la sabiduría. Volvamos al principio de la sabiduría, que es temer a Dios. Vayamos a la palabra y obedezcamos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces ahí comenzaremos a ver que Dios cuando le llamemos de mañana nos va a responder. Que Dios cuando le hablemos de noche nos va a responder. Que cuando ayunemos y cuando oremos la respuesta no va a tardar. Y vamos a ver la bendición del Señor en nuestra vida. Vamos a mirar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares y vamos a ver allí la bendición de Dios. Vamos a ver la economía y no vamos a estar pensando cómo llegar a fin de mes, porque Dios se va a encargar de que lleguemos a fin de mes en abundancia. Ese es nuestro Dios, el Dios en el que creemos. Así que si usted hoy le cree a este Dios, si usted hoy quiere estar alineado con la voluntad del Señor, si usted quiere estar alineado el día de hoy y a partir de hoy con la sabiduría del Señor y con el temor del Señor, yo le invito a que hoy se ponga de pie allí donde está, incline su rostro y le pida al Señor que comience a obrar en su vida, que le perdone, que le restaure y esté usted dispuesto a partir de hoy a caminar en el temor del Señor para que su vida sea una vida en abundancia. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar.